Bueno, pues hoy vamos a empezar un poquito con Ayurveda en general, ¿vale? Iremos haciendo estas charlitas todas las semanas y entonces vosotros, bueno, las dudas que tengáis, pues las vais escribiendo, lo vais preguntando y luego pues intentaremos resolverlas. Hoy vamos a hablar solamente lo que es en general, así muy en global. Entonces, bueno, pues los que sepáis Ayurveda, bueno, pues no os vendrá mal un repasito. Y si no, por lo menos, bueno, pues iremos viendo las cosas generales, sobre todo, qué significa, qué es Ayurveda y todo lo que iremos dando próximamente. Os hablaré hoy principalmente un poquitín, ya que la base de la Ayurveda en principio son los humores y los elementos. Hoy tocaremos un poquito los humores y los elementos, ya que casi todo el mundo conoce de la Ayurveda pues lo que es el Vata, Pitta, Kapha, ¿no? Los diferentes humores. Al principio puede parecer así un poco complicado, pero como iré repitiendo, no suelo dar así las charlas de Ayurveda de manera lineal, sino un poquitín más circular. Quiere decir que iré repitiendo cosas, a lo mejor al principio, según voy hablando, no os queda muy claro, pero iré repitiendo conceptos para que al final vayan quedando claro. Otro día nos iremos metiendo con la historia de la Ayurveda, que es interesantísimo, bases científicas de la Ayurveda, nos meteremos más con todos los humores, bien con los elementos, y luego pasaremos un poquitín a lo que es, bueno, pues la salud en sí, que es lo que es mejor para cada uno de nosotros, la alimentación, el tipo de medicinas que se utilizan, los tratamientos que se dan y todo esto, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar ahora un poquitín con el concepto de Ayurveda, ¿no? Que vamos a empezar desde cero, como si no supierais absolutamente nada de lo que es el Ayurveda. Entonces, Ayurveda, lo que es la palabra mismamente, los Vedas en la India son los textos sagrados escritos que se dan desde hace unos 3.000, 4.000 años, como poco. ¿Vale? Entonces, dentro de unos de estos textos, principalmente uno que también se llama el Atharva Veda, está el Ayur, ¿no? El Ayurveda. Entonces, estos son los textos en los que se habla principalmente de la salud, ¿vale? De la salud aplicada a cada persona. Dentro de la Ayurveda, la gran diferencia con la medicina que tenemos aquí en Occidente, vamos a llamarla medicina occidental, ¿vale? No la vamos a llamar alopática, ya que alopática la llamaríamos alopática si estuviéramos hablando de homeopática, de homeopatía, ¿vale? Entonces tampoco la voy a llamar medicina tradicional, porque bueno, que tenga 200 años lo que se esté utilizando, pues tampoco es muy tradicional. Daros cuenta que la Ayurveda tiene un mínimo de 8.000 años, mínimo 8.000 años. Entonces, bueno, si me refiero a medicina tradicional, me tendría que referir más a la medicina ayurvédica, tibetana, china, por ejemplo, la que se da en toda América, la medicina nativa, ¿no? Entonces, en muchos casos me voy a referir, más que como medicina ayurvédica, me voy a referir a las medicinas naturales o las medicinas tradicionales, ¿vale? Cuando me refiera a la medicina occidental, pues me referiré a la medicina que se utiliza hoy en día pues prácticamente en todo el mundo y es, bueno, pues la medicina moderna, podemos decir. Explicaros un poquito que antes de meternos, que la medicina, por ejemplo en la India, yo estudié la Ayurveda durante varias etapas diferentes, en varios viajes diferentes, en diferentes escuelas y con diferentes profesores, en la India, en la parte de Kerala. Esto lo trataremos más adelante cuando hablemos de la historia de la Ayurveda. Pero digamos que ahora la base de la Ayurveda, donde se da toda la Ayurveda en el mundo, digamos, no el origen, ya que el origen está más en la parte norte, en los Himalayas, sí donde está ahora la raíz presente de la Ayurveda, que es en la región de Kerala, que está en el sur oeste, ¿vale? En el suroeste de la India, en el estado de Kerala, que es ahí donde lo aprendimos todo. Entonces, bueno, partiendo de que la medicina, lo que os estaba hablando, el Ayurveda, Ayur significa vida. Los Vedas son los escritos en los recopilatorios de escritos sagrados y Ayur en sánscrito significa vida, ¿no? Entonces,
¿De qué es de lo que trata la Ayurveda? Pues trata de la vida en sí. Entonces, ¿qué es la vida? Bueno, pues eso es un poco truco porque realmente la vida es absolutamente todo. Es desde el nacimiento, el crecimiento, la vida y la muerte también. En la Ayurveda se trata no es solamente de tratados medicinales, sino son tratados vitales, tratados de vida en general. Y como tratados de vida, por supuesto, no va a estar, digamos, en discordancia con lo que es la medicina occidental, ya que hay lo que os decía, en Kerala, en el suroeste de la India y en toda la India en sí, allí los hospitales trabajan juntos, la medicina ayurvédica y la medicina occidental trabajan juntos. Los títulos de la medicina ayurveda y la medicina occidental, los años de carrera, los títulos, el reconocimiento védico, la importancia que se le da, son absolutamente iguales. No pasa como aquí. Aquí, bueno, pues por desgracia y sobre todo en España, en muchos países más, pero sobre todo en España, el Ayurveda no está ni reconocido a nivel sanitario, ni reconocido a nivel estudios, ni hay carrera de Ayurveda, ni nada parecido. E incluso muchos de los médicos, yo conozco muchos médicos occidentales que, por decirlo de alguna manera, se ríen de la Ayurveda, desprecian el Ayurveda. Esto ya nos meteremos, no me voy a meter ahora con este tema, porque en Occidente y porque sobre todo en España tenemos prácticamente la Ayurveda y las terapias naturales. Cuando hablo de Ayurveda en general voy a hablar también de la medicina china, de la medicina tibetana, de todo lo que son las terapias naturales. Cuando hablo de terapias naturales no me estoy refiriendo en absoluto a terapias alternativas, me estoy refiriendo a terapias nativas. Podríamos decir que incluso la medicina occidental es una terapia alternativa. Ya sabéis, nativa, nacimiento, alter, otra. La Ayurveda y todas estas medicinas antiguas, ancestrales, no son alternativas, son nativas. Eso es una cosa. No son pseudoterapias. Pseudoterapia es una palabra, es un invento que se ha dado para desprestigiar. Entonces, cuando escuchemos a alguien que habla de, bueno, es que eso es una pseudoterapia, primero hay que ver por qué quiere desprestigiarlo y qué intereses hay siempre detrás de desprestigiar alguna de las medicinas. También se dice mucho, aquí en España sobre todo, pues que, bueno, que terapias nativas, como puede ser la medicina china, la medicina tibetana, la Ayurveda, pues que no tienen una base científica, con lo cual al no tener una base científica, pues no se comprueban. Eso es una absoluta falacia, es mentira, sí tienen base científica. Y yo, por ejemplo, estuve hace 7 años en Kerala, en el segundo convención internacional sobre Ayurveda, que se dio en Kerala, en una de las grandes ciudades de Kerala, en Kochi. Y ahí entonces lo que se hablaba es que ahí había personas de unos 60, 70 países del mundo y había médicos y había científicos de todo el mundo. Y entonces ahí sí que se estaban ya empezando, bueno, empezando desde hacía ya décadas, se estaba empezando bueno, pues a comparar el Ayurveda y a hacer tratados científicos, porque sí que hay mucha gente científica que sí que admite la Ayurveda y sí que se está dando cuenta que funciona, cura, sana y ayuda. Entonces, bueno, un momentito, vamos a saludar a la doctora Baral. No sé si la tenemos por aquí. Dara, nosotros trabajamos con varios médicos ayurvedas. Ella está en Gujarat, con otros médicos en Kerala. Y bueno, era para ver un momentito si la podéis ayudar. Ya sabéis que todos los tratamientos siempre hay que hacerlos con un médico. Yo soy terapeuta, no soy médico, entonces nunca un terapeuta puede realmente dar y prescribir un tratamiento si no hay un médico detrás. Entonces, bueno, no sé si la tenemos. A ver, está aquí. Un momentito, a ver si la podemos. Está con el audio, saluda nada. Sí. Hola. Hello. Hello. Hello, how are you? Thank you for coming. Yeah, I am fine. And how are you all? Fine, thank you. We are starting a little bit in Spanish to speak about, Yeah, it's good.
to speak a little bit about the Ayurvedic, about the beginning of Ayurveda. Today we are going just to speak a little bit in general. No, we will speak about all the things more in general, and then from next week we will start a little bit more seriously with the elements, with the dosas, with the history, and then we can continue program. So I will continue in Spanish, if you don't mind. También dile que está bastante It's good. Sí, nuestra doctora, ella os puede indicar cómo ella está con investigaciones, y pruebas científicas de cómo la Ayurveda sí que está funcionando. Esto sobre todo cuando se intenta atacar estas medicinas naturales para decir que no tienen nada de fiabilidad y que no tienen ningún rigor científico. Absolutamente tienen rigor científico, se está comprobando y se ha comprobado. Y bueno, tenemos muchos testigos y la doctora está en un proyecto de intentar, intentar corroborar todo lo que es el Ayurveda y los tratamientos con una base científica. Para mí realmente el que durante 8.000 años se haya transmitido la medicina ayurvédica y que se haya transmitido de padres y madres a hijos, principalmente, bueno, eso lo tocaremos más con la historia de la Ayurveda, principalmente, bueno, se ha transmitido de madres a hijos. Entonces, el que haya una medicina, las que seáis madres, vosotros sabréis que nunca intentaríais ni engañar a vuestros hijos, ni darle ningún veneno, ni darle nada que no funcionara. Entonces, para mí me parece suficiente comprobación 8.000 años de madres transmitiendo información y sistemas de curación a sus propios hijos. Si durante 8.000 años, 6.000 años, estos tratamientos han funcionado, para mí, bueno, para mí me sobra, va muy de sobrado como comprobación. Pero bueno, como vivimos en un mundo moderno, digamos de alguna manera, y necesitamos esas comprobaciones científicas, porque si no se le quita rigor, pues bueno, pues iremos dando esas comprobaciones y de hecho están. Entonces nada, simplemente que los que os digan que no tienen ningún valor científico y que son unos indios antiguos que querían, bueno, pues eso, hierberos, como dicen, desprestigiando y tal, bueno, pues es una absoluta mentira y habría que ver siempre qué conflictos de intereses, como he dicho antes, hay detrás de intentar ocultar el Ayurveda y de desprestigiarlo. Ayurveda y terapias naturales, ¿vale? En muchos casos, yo creo que la base de la medicina ayurvédica india, tibetana y china es bastante parecida. Todo proviene, no porque sea mejor, sino porque es más antigua, proviene de la Ayurveda, ya que se sabe, por ejemplo, que en Mohenjo-Daro y Jarapa, que son unas ciudades que había en el Valle del Indo, hace 8.000 años ya había escarpelos de cirugía. Entonces, cuando se dan escarpelos de cirugía en una civilización, se sabe que nadie puede empezar directamente por la cirugía. La cirugía es una de las cosas más complicadas que hay en la medicina. Entonces, fijaros si o sea, obviamente hace 8.000 años no se tiene ningún texto escrito ni se tiene ninguna otra prueba que estos escarpelos porque eran de metal, ¿vale? Lo demás se ha disuelto con el tiempo. Entonces, bueno, pues ahí daros otros ejemplos que iremos dando más adelante. Este Ayurveda, como he dicho antes, es la ciencia de la vida, en la que también trata del nacimiento, trata de la cría de los niños, trata de la alimentación, trata de la sanación, sobre todo de la prevención, de la alimentación, obstetricia, todo lo que realmente pueda ser para mejorar lo que es la vida en general. ¿Vale? Es una ciencia holística creo que viene de la palabra whole, que significa todo, un compendio de todo. Entonces, como ciencia holística, no separa, como se está haciendo en la medicina moderna, ¿no? Lo primero, no nos separa en esto es el cuerpo, esta es la mente, este es tu brazo, este es tu pie, sino que todo forma parte de un conjunto. ¿Esto por qué es? Porque somos una entidad biológica, no somos un conjunto de piezas, no somos un robot en el que nos han creado colocándonos dedos en una mano, manos en un brazo, brazos en un cuerpo, cabeza y cuello. Todo viene junto, todo viene a la vez. Eso es la base de las medicinas holísticas. Quiere decir que la medicina holística
todo entra en conjunto, todo está relacionado. Cuando nos duele aquí es posible porque sea algo de por aquí o que sea algo de aquí, para decirlo muy generalmente, ¿no? Sin meternos en materia. Entonces, bueno, para mí esa es una diferencia muy grande. No hablo de ni peor ni mejor, sino que es una diferencia en la que creo que durante estos 8.000 años, por eso ha perdurado tanto. Las cosas que no han funcionado durante milenios pueden durar 1, pueden durar 2, pero 8 milenios es raro que funcione algo que realmente no sea o no haya sido útil para la humanidad. Esta ciencia de la vida reconoce sobre todo el favorecimiento, la prolongación, el mantenimiento de la vida humana para poder tener una vida humana sana y una vida feliz, ¿vale? Entonces, por eso también está incluida la cría de los niños, la alimentación, la cría de los mayores, la cría de los mayores, el cuidado de los mayores. Los mayores son para las ciencias antiguas, para la Ayurveda, son importantísimos. De hecho, de lo más importante que hay es los pequeños y los mayores. Cosa que, bueno, en algunos momentos os podréis ver que hago un poquitín de crítica a la sociedad moderna. No es una crítica destructiva, siempre la crítica tiene que ser constructiva. Pero claro, cuando hay algo que está intentando ocultar, esconder y sobre todo desprestigiar estas medicinas, tendremos que ver ¿por qué? En la civilización, en el país en el que vivo yo ahora, no me parece que se esté dando cuidados y atenciones realmente totalmente válidas a los niños y a los mayores. Y creo que, bueno, a los niños se les tiene un poquitín, no os voy a decir olvidados en absoluto, pero no con los cuidados que se les debería dar, y por supuesto a los mayores sí que les tenemos un poco olvidados. Esto es un poco la mentalidad, digamos, moderna, ¿no? También ahora con todo esto que estamos viendo de este virus y esta pandemia, pues bueno, hay mucha gente que está diciendo, bueno, pero es que ya los mayores somos muchos en este mundo, los mayores deberíamos dejar paso a los jóvenes y a las personas de edad media. Los mayores ya han vivido. Como bueno, los mayores han vivido porque han creado nuestra civilización, nos han ayudado, nos han dado todo lo que tenemos. A todos nos gustaría tener una vejez sana, una vejez digna, morir dignamente, morir con calor, no morir en la frialdad que se están dando en muchos casos en las muertes. Entonces yo creo que, vamos, yo para mí eso ya es algo totalmente personal. Creo que había que dar mucha más importancia, como se da en la Ayurveda, a los mayores. No tenerles apartados, sino yo creo que los mayores han hecho tanto sacrificio por los jóvenes, que si hay alguien que se tendría que sacrificar somos más los jóvenes por los mayores, no los mayores por los jóvenes. Tenemos toda la vida por delante, estamos sanos, estamos fuertes, y encima se tienen que sacrificar los mayores que lo han dado todo por nosotros. Bueno, para mí, y yo creo que con lo que conozco la Ayurveda, esto no tiene mucho sentido. Os he dicho un poquitín que se remontan a los Vedas. Los Vedas son textos religiosos. En la Ayurveda se podría considerar que en principio en la India tampoco se diferencia mucho de la religión, religare, unirse, la religión a lo que no es religioso. En la India, en la cultura india, todo es religión, todo es vida, todo es unidad. No hay esa separación, todo es holístico. Entonces ahí no separan qué es religioso, qué no es religioso. Podríamos separar esa religión si está controlada o no está controlada, pero ya no hablamos de religión, ya hablamos de sociedad, ya hablamos de política, ya hablamos de utilización de la religión para unos medios sociológicos, para unos medios políticos. Cuando hablamos de religión hablamos de la conexión de nuestra mente y de nuestro cuerpo con algo que hay más allá. La Ayurveda, por supuesto, que no diferencia, como aquí, solamente en cuerpo y mente. Los que hayáis estudiado medicina, podréis ver que en la carrera de medicina exclusivamente se trata el cuerpo y la mente. En Ayurveda se trata cuerpo, mente y alma. Llámalo alma, llámalo Atman, llámalo espíritu. Eso sería un concepto que tendremos que dar cuando hablemos de la filosofía ayurvédica en otros momentos, ¿no? Ahora simplemente deciros que la medicina ayurvédica sí que une, y no es que esté separado. Por una parte no somos cuerpo, por otra parte somos mente y por otra parte somos espíritu, somos todo a la vez, estamos todo unidos a la vez. Como habréis escuchado en muchas ocasiones, no somos cuerpos humanos intentando reconocer o tener una experiencia espiritual, como dicen en la India,
Si no, ¿para qué vamos a venir aquí si ya somos espíritus? Se supone, según las ciencias antiguas, que somos espíritus en los que estamos teniendo una experiencia humana. Por eso hay que disfrutar de esa experiencia humana. En Ayurveda, todo lo que hemos hablado con profesores, nos dicen que, bueno, que aunque haya habido sabios y rishis que en su tiempo, hace mucho tiempo, se encerraban en las cuevas para poder estar en altos estados de meditación, para poder conectar, y llamamos unload, ¿no? Bajar toda esta información de una mente, de un estado mental más superior, más conectado con esa fuente cósmica que ellos llaman, por ejemplo, Brahman, ¿no? Entonces, bueno, digamos que ahora no es tiempo de estar metidos en una cueva meditando durante años o durante toda una vida. Es tiempo de disfrutar de la experiencia humana, pero no olvidar que también somos esa parte de espíritu, no solamente esa parte de mente. El problema, y yo amo la ciencia, por mucho que hay veces que me vais a decir, bueno, pero es que parece que estás hablando en contra de la ciencia. No, lo que estoy en contra a veces es de quién subvenciona a la ciencia y a los científicos. Eso no tiene nada que ver con la ciencia. La ciencia es algo totalmente puro, y el ser humano en ciertos momentos, pues bueno, siempre va a ser puro, pero hay veces que se da a los que la subvencionan. Entonces, no siempre me voy a fiar de los científicos porque tengan el pedigrí, el grado de científico. Tendré que ver también ese científico, el nivel de moral que tiene, quién les paga y quién hay detrás de ellos. Igual que no voy a desprestigiar a alguien que no sea científico simplemente porque no tenga un título universitario. También sabemos quién subvenciona algunas de las universidades. No es, bueno, siempre va a parecer que voy a estar haciendo una crítica, pero bueno, es mi manera también, ¿no? Siempre también os voy a hablar de lo más objetivo que pueda hablaros de la Ayurveda, pero soy una persona de carne y hueso, estoy delante de vosotros y siempre va a haber una parte de subjetividad en lo que os diga. Estoy absolutamente abierto a vuestras preguntas, a vuestras críticas o a cualquier comentario, por supuesto, y lo comentaremos aquí en público. Creo que eso también es muy importante, ¿no? Un poco de retroalimentación. El Ayurveda lo que consiste es sobre todo para ayudar a la humanidad, no solamente al ser humano individual, sino a la humanidad entera. Entonces, todo de lo que se va a hablar en el Ayurveda va a ser para intentar ayudar a la humanidad en sí. Si nosotros, yo como individuo, estoy en pelea constante con la humanidad que me rodea, con la gente de mi barrio, con la gente de mi civilización, con la gente en sí, diciendo es que la gente está loca, es que el mundo está loco, no voy a estar sano. Si no voy a estar sano mentalmente, emocionalmente, no voy a estar sano físicamente tampoco. Entonces, bueno, puedes estar de acuerdo o no de acuerdo con muchas cosas que piense la humanidad o que piense el mundo moderno, pero eso no quiere decir que emocionalmente tenga que estar en pelea con ello, no quiere decir que sean mis enemigos. La humanidad son mis amigos. Las ideas pueden estar más o menos en controversia. Hoy en día, como ya estaréis viendo por los medios, por los WhatsApp, con todo lo que está ocurriendo con el virus, hay muchos rifirrafes, hay muchas peleas entre unos y otros. ¿Quién nos engaña, quién no nos engaña? ¿Qué es bulo, qué no es bulo? Bueno, podemos discutir las ideas, pero nunca discutir como personas, nunca enfadarnos porque tú tengas una idea o que tú pienses que eso es bulo o no es bulo. Entonces, eso es una base también de la Ayurveda. No controlar las emociones, sino no dejar que se disparen hacia la enemistad, sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, os voy diciendo así poquitas cosas que veremos más adelante sobre todo este complejo que es el Ayurveda, que es esta ciencia de la salud. También deciros que la Ayurveda intenta, sobre todo, es una ciencia de prevención, no es una ciencia de cura. Ahí también hay una diferencia grande con la medicina moderna, en la cual se da más importancia a la cura que a la prevención. El Ayurveda, sobre todo, intenta prevenirte con el conocimiento de tu cuerpo, de tu mente, de la conexión de tu cuerpo, de tu mente con tu cuerpo, de utilizar los alimentos como medicinas. En un estado ya más crítico ya se utilizarán medicinas, pero al principio se utilizan alimentos para equilibrar
tus humores, para equilibrar tus elementos, para equilibrar todo lo que es tu cuerpo. Entonces, como como método de prevención, siempre va a intentar desde pequeñitos, esto es una cosa que bueno, pues en la India pues se enseña desde pequeñitos, aquí por desgracia en las escuelas poquito se enseña de salud, ¿no? Yo estuve 14 años en el colegio, en bachiller, en COU y en tal, entre las decenas de miles de horas que me tuve que tragar de muchas cosas, algunas útiles, otras absolutamente inútiles, no recuerdo más de un minuto que me hablaran de salud, de cómo alimentarme, de en qué momentos alimentarme, de qué tipos de alimentos, de cómo curarme una herida, cómo protegerme. Cosa básica de la educación. Ya ahí ya nos podemos meter más adelante, ya haremos un programa más de cuáles son los amigos y enemigos de la Ayurveda, qué es lo que la ataca, qué es lo que lo oculta, por qué. Entonces, claro, la educación es básica. Entonces, si no educamos a los niños desde pequeñitos, a los jóvenes desde jóvenes, pues cada vez nos será más difícil entender todas estas cosas y lo iremos cada vez tomando más tarde. Nunca es tarde, desde luego jamás es tarde, puedes empezar a aprender Ayurveda con 80, con 90, con 100 años incluso, pues por lo menos eso que te vas a llevar. Ya que lo que digo es medicina de prevención. Está claro que siempre se previene mejor siendo jovencito que siendo ya muy mayor. Entonces, ¿por qué decimos que es medicina de prevención? Porque si te están intentando informar sobre qué previene las enfermedades, qué es el alimento que a ti te viene mejor, cuáles los alimentos, depende de la temporada que te viene mejor, el clima, los aspectos mentales, todo lo que te viene mejor, todo esto lo que va a hacer es prevenir, digamos, la toxicidad mental, toxicidad emocional, toxicidades físicas. Entonces, una vez que se intenta prevenir todo esto, las enfermedades vendrán luego más tarde o vendrán en menor grado y será mucho más fácil seguir preveniéndolas con alimentos y con terapias naturales mucho menos costosas y sobre todo sin efectos secundarios que dejarnos llevar totalmente, fluir, hacer lo que queramos absolutamente. No os preocupéis porque una vez que estéis hechos polvo, yo os voy a curar. Bueno, pues es que ya una vez que estás hecho en polvo, curar cuesta mucho más, es mucho más esfuerzo, es mucho más dinero, las medicinas que se nos están dando aquí afectan mucho, sobre todo el hígado, pero afectan mucho muchas partes de nuestro cuerpo, tienen un alto índice de toxicidad y aunque sí que están verificadas científicamente con muestras de control, con placebo y con todo, tampoco están científicamente comprobadas la interacción entre unas medicinas y otras. Podemos saber esta medicina en cierto caso cómo nos ayuda a esto, pero si las tomamos con otras 8 medicinas, como nos están mezclando medicinas, ahí hay que tener más cuidado, porque ahí ya os puedo decir que no creo que haya muchas pruebas científicas de interacción de todas las medicinas con todas las cosas. ¿Vale? Entonces, bueno, esta prevención, desde luego que produce menos ganancias. Siempre va a producir más ganancia curarte y reparar que prevenir. Imaginaros en una casa. Vamos a poner diferentes analogías siempre. Imaginaros una casa como si fuera un cuerpo humano. Está claro que si tú esta casa la vas cuidando desde poquito a poco, la vas reparando las tejas poquito a poco, vas cuidando la madera, la vas pintando, por ejemplo, con aceite de linaza, vas vigilando las humedades, vas vigilando la pintura, vas vigilando absolutamente todo en una casa y la llenas de vida y, por supuesto, la cuidas, la nutres, la limpias, la casa en sí va a tener menos reparaciones. Si tenemos en la tienda de la esquina un negocio que lo que esté trabajando es con la reparación de la casa, obviamente este negocio pues no va a funcionar muy bien porque va a ver que todas las casas del barrio necesitan muy pocas reparaciones, porque va a haber muy pocos tejados rotos, va a haber muy pocos suelos rotos, cuando el tejado se rompe, empiezan a romperse, si te olvidas de las tejas que hay arriba, el agua empieza a entrar por las tejas, entra por el tejado, estropea las vigas, el agua empieza a entrar en los suelos empiezan a estropear, los suelos calan a los suelos de abajo, se estropean los muebles.
¿Qué necesitaremos? Reparar los muebles, reparar los tejados, reparar los suelos, pintar de nuevo, con lo cual esa tienda de la esquina siempre va a tener más negocio que si nos encargamos poquito a poco de la casa. Lo mismo con el cuerpo humano. Si poquito a poco vamos cuidando nuestra alimentación, nuestro estado mental, nuestras emociones, con nuestra alimentación, nuestra respiración, nuestro ejercicio, con todo, pues bueno, podremos llegar a una vida más longeva y más sana sin tanta necesidad de atiborrarnos a medicinas que nos pueden afectar, nos pueden y nos afectan físicamente a otros, a otros tejidos. Luego, claro, hay que tomarse otras medicinas para protegerse de esos tejidos que a su vez estamos protegiendo con otras medicinas que a su vez tenemos que proteger. Esto lo que hace es una rueda viciosa que acabamos tomando medicinas muy caras durante todo el resto de nuestra vida, cuando lo que deberíamos es cuidarnos desde ya, ¿no? Desde ya quiero decir que puedes tener 10 años o puedes tener 20 o puedes tener 80, nunca es tarde para empezar a cuidarse, para empezar a prevenir, porque las medicinas estas naturales, en este caso la Ayurveda, no solamente previene, sino que también mejora. ¿Qué es lo que ocurre? Os estaba contando antes que la medicina ayurvédica en la India trabaja totalmente codo con la medicina occidental, moderna, ¿no? Nosotros hemos estudiado en un hospital, era hospital ayurvédico, pared con el hospital clínico moderno. ¿Eso qué significa? Pues que si depende de la dolencia que tienes, del problema que tengas, la enfermedad que tengas, te van a derivar a un lugar o a otro. Por ejemplo, la medicina ayurvédica siempre va a tratar de desintoxicar, de limpiarte, de depurarte, de mejorarte, de mejorar los tejidos, la alimentación. La medicina ayurvédica trata mucho lo que es eso, ¿no? La desintoxicación, el detox, la limpieza. Una vez que tengas limpio el sistema, sobre todo al principio el sistema digestivo, ya se verá si necesitas más medicinas a otras, porque si tú tienes un sistema digestivo hecho polvo, las medicinas que te tomes no van a funcionar, las vas a echar por el baño, prácticamente todas, con lo cual me parece obvio que antes de empezar con un tratamiento médico haya que empezar con un tratamiento de mejora del sistema digestivo. Obviamente, entonces, por ejemplo, en Ayurveda, tú estás en la India, te pegas un golpe con el coche o con la moto, desde luego que no te van a llevar a la parte ayurvédica, obviamente, no te van a decir, no, espera, túmbate aquí que vamos a empezar a limpiarte los tejidos, a mejorar tus humores, con alimentación, no, directamente, aunque te lleven al hospital ayurvédico, van a decir directamente derivarle al hospital clínico en el que tienes que operar, en el que tienes que ponerle una vía, en el que tienes que darle medicina de emergencia para salvarle la vida. Por supuesto que la medicina occidental funciona, la medicina occidental salva vidas, me ha salvado la vida mía, salva la vida aparte de mi familia, muchos amigos, entonces nunca voy a decir que la medicina occidental no funciona y que es una medicina que deberíamos despreciar, no deberíamos despreciarlo, pero tenemos que saber diferenciar para qué sí y para qué no. No en cuanto tenemos un mínimo dolor de cabeza, tomarnos un paracetamol, en cuanto tenemos un poquitín de ardor, tomarnos un Almax, en cuanto tenemos un poquitín de indigestión, tomarnos lo que sea, ¿vale? Entonces, tenemos que diferenciar, y eso más o menos lo iremos viendo más adelante, qué medicina se utiliza para qué cosa y qué medicina se utiliza para qué otra, ¿vale? Pero eso es algo que desde el primer día quiero recalcar es algo muy importante, que ambas medicinas, la natural y la moderna, no son enemigos, ambas comparten lo que es el espectro de la sanación y de la medicina y que ambas son importantes para una cosa. Entonces yo, me gustaría que antes de que me fuera al otro mundo, ver cómo por lo menos en el país en el que vivo, estas medicinas, en vez de estar prohibidas, perseguidas y demonizadas, pues cómo se empiecen a unir, cómo se empiecen a juntar, a aprender unas de otras, ¿no? No a perseguirse. Porque trabajamos mucho también con medicinas naturales y hay mucha gente de la medicina natural que dice que toda la medicina occidental es malísima y que es de lo peor y que todo te hace daño y tal. Bueno, yo soy testigo de que también salvan vidas y también funciona. ¿Vale? Entonces, podemos hablar un poquitín
Ya hablaremos de lo que os decía, dentro de la Ayurveda hay una parte que es la parte filosófica, que esa es la que nos va a hablar de cuál es nuestro ser. Es importante saber cuál es el sistema físico orgánico en el que vivimos y qué soporte mental, emocional y qué soporte, llamémoslo, espiritual tiene. Para poneros un ejemplo, hay alimento que nos alimenta el cuerpo, todo lo que nos alimenta el cuerpo, ¿no? El alimento. Hay un alimento que nos alimenta la mente también, pero también hay un alimento que nos alimenta el alma, el espíritu, que eso es lo que está más allá, digamos, incluso de la comprensión, ¿vale? Por ejemplo, en la mente hay que tener cuidado, porque claro, decimos, bueno, pero es que a mí lo que me gusta es esto. No sabemos si esa mente ha estado inducida por nuestra cultura, por nuestra religión, por nuestra política, por nuestros amigos. Normalmente al alma es muy difícil, a nuestro espíritu es muy difícil de moverle, de cambiarle, de inducir, de engañarle. A la mente sí, a la mente se nos puede engañar perfectamente. Por eso si esa mente la tenemos unida a ese espíritu, llámale corazón, como quieras, tenemos esa conexión cuerpo, mente, espíritu, tendremos mucha más facilidad a la hora de entender una sanación holística plena, totalmente, que nos vaya a ayudar tanto a nosotros como a los que tenemos alrededor. ¿Vale? Entonces es ese espíritu de la vida, esa unión, ese globo entre esas tres partes que no son indivisibles y están totalmente unidas. De momento, mientras estemos vivos, cuando la palmemos, pues bueno, pues ya tendremos el cuerpo por aquí, la mente por allá y el ser, pues según cada uno lo que piense, pues bueno, unido al cosmos, unido al infinito, en lo que sea. ¿Vale? Eso ya se tratará, porque nosotros, por ejemplo, cuando estudiamos Ayurveda en Kerala, en la India, prácticamente no trataban la parte espiritual, no trataban esa parte espiritual que no religiosa, ¿vale? Sino que eso se trata mucho más adelante, ¿no? En los cursos básicos de los primeros años. Y sobre todo en Occidente, en la cual tenemos totalmente castrado nuestra parte espiritual, castrada, negada, totalmente, hoy en día ridiculizada totalmente. No vamos a echar la culpa ni a unos ni a otros. Está claro que hoy en día, cuando ya, por ejemplo, hablo de España, ¿no? Cuando gran parte de la población española ya tiene una libertad de culto en la cual ya no tienes que seguir una espiritualidad impuesta, como fue, por ejemplo, el catolicismo, y no vamos a entrar en críticas o no críticas, pero ahora hay una libertad en la que ya no tienes una imposición, digamos, hay un desprecio a esa espiritualidad. Y por otra parte, esa espiritualidad la estamos llevando hacia un lado, hacia esa nueva era, hacia ese lado en la que desprecia el ego, desprecia de alguna manera un poco la parte material. El ego no podemos despreciarlo, sin ego no podemos ir para ningún lado. Yo cuando escucho hay que acabar con el ego, hay que fundir el ego, o sea, la Ayurveda absolutamente está totalmente en contra de fundir ese ego, que nos están diciendo, no, hay que acabar con el ego, porque las emociones hay que controlar, aplastar, dominar las emociones. Eso para mí, y yo creo que para la Ayurveda es un error. Os voy a poner un ejemplito de así muy básico, ¿no? De que en el Ayurveda cómo trata al complejo del ser humano, y os voy a poner por el ejemplo que se dice en algún cuento indio o también cuentos chinos. El ser humano, nuestra parte, para que veáis nuestra parte física, mental, emocional y digamos nuestro espíritu, ¿no? Nuestro yo superior. En estas filosofías antiguas lo comparan con un carruaje, lo que es el carruaje en el cual está lo que es el carro en sí, que es el coche, el carro, con las ruedas, con los ejes, con las ballestas, con todo lo que tiene el carro en sí, los asientos dentro, las ventanas, el techo, todo lo que es el carro en sí. Luego está el caballo, por supuesto, los caballos. Luego está el cochero, que es el que lleva el carro, el que está delante, que es el que llega al carro, pero luego está realmente el que está dentro del carro, que es el que da la orden de quiero ir aquí o quiero ir allá. El ejemplo que se pone
se pone este ejemplo para entender un poquitín esta comunión, esta integridad de todo. Entonces, lo que es el carruaje en sí, ¿no? La rueda, lo que os he dicho, lo que es el coche en general, ese digamos que es nuestro cuerpo físico, nuestro soporte físico, las 3D que tenemos aquí, ¿no? Nuestro soporte físico. Entonces ese soporte físico lo tenemos que mimar, lo tenemos que cuidar, le tenemos que engrasar la rueda, tenemos que limpiar el barro, tenemos que bueno, tener cuidado con las humedades, con los techos, quitar los óxidos, pues eso, echarle un poquitín de aceite de linaza, por ejemplo, en la madera del carro, volverla a pintar, tener cuidadito con el carro. Ese es todo el cuidado que hay que tener en el cuerpo, con nuestro ejercicio, nuestra alimentación, con todo. Luego, el carruaje, el cochero, el que lleva el carro, el que está delante, que recibe la orden del que está dentro, ese cochero es nuestra mente, es nuestro ego, digamos, en esta filosofía es lo que llaman nuestro ego. Entonces, es el que necesitamos para poder tirar para adelante, es el que necesitamos porque es el que ve dónde está el camino, dónde está la curva, dónde está el árbol, dónde está la parada de postas, es el que cuando baja habla con el de la parada de postas para la alimentación, para llevar al caballo, para bajar a que descansen los caballos. Entonces, este ego no lo podemos cargar, porque si nos cargamos al cochero, el que está dentro no tiene desbocado todo, tanto el coche como los caballos y todo. ¿Vale? Entonces, ¿los caballos qué son? Los caballos son las emociones. Tampoco podemos cargarnos las emociones y decir, no, vamos a vivir en un mundo plano sin emociones ni nada. Tenemos que tener emociones, es el motor de nuestra vida, es lo que nos impulsa a querer hacer algo, es lo que nos mueve a vivir, es lo que nos mueve a avanzar, a alimentarnos cada día. Si no tenemos ninguna emoción por vivir, ¿para qué vas a vivir? Vaya aburrimiento de vida. Entonces, esas emociones son las que el cochero, el ego, tiene que encargarse de cuidar, de vigilar, de mimar, de alimentar. Entonces, esas emociones son importantísimas. El problema es el apego a las emociones. El problema es que el señor de dentro esté totalmente enganchado al apego, al caballo. Entonces esas emociones, de alguna manera sí que hay que tenerlas, hay que tener ese caballo un pelín controlado para que no se desboquen las curvas y tire el carruaje a tomar por saco por la montaña, ¿no? Es muy importante que tener estos caballos bien alimentados, bien cuidados y bien mimados, ¿vale? Pero no desbocados. Y luego, por último, digamos, nuestro alma, nuestro ser interior, nuestro corazón, como lo queráis llamar, no es lo mismo, pero bueno, para entendernos un poquito, es el Señor que está dentro del carruaje, el que está sentadito, y es el que dice, hoy quiero ir a este lugar, hoy quiero hacer una parada aquí. Y es el que da la orden al ego, al cochero, al que conduce, para que nos conduzca hasta aquí, para que cuide el caballo, para que paren las postas y tal. No sé si lo habéis entendido, si me he explicado bien, pero bueno, es una manera de ver cómo toda esta parte holística no puede estar. Si el Señor está solo, está solo, pues no tiene, digamos, un carruaje, no tiene un cuerpo para poder avanzar, para poder continuar, para ir hacia adelante en la vida, ¿no? Para poder evolucionar, digamos. Por eso es esa importancia de vigilar y cuidar todas estas partes y, por supuesto, no quebrarlas. Por eso yo no entiendo entiendo que en la escuela de medicina no se hable del espíritu, igual que tampoco se habla del espíritu, el alma, o como lo queráis llamar, en las escuelas de Ayurveda, pero lo que por supuesto y bajo ningún concepto se hace negarlo. ¿Cómo se puede negar? ¿Vale? Que no se pueda pesar, no se pueda fotografiar, no se pueda medir. Bueno, podemos decir que nuestra maquinaria para pesar, medir y fotografiar es limitada. También podemos ver que si todo lo que creemos que existe pertenece a la parte de nuestro sentido, que no sé si es un 1 o un 4%, estamos negando un 96% de la realidad. Entonces, bueno, que no lo entendamos, que no lo pesemos, no lo midamos, me parece muy bien, no hablemos de ello, pero negarlo, como se está haciendo, eso sí que me parece castrarnos, ¿no? Como seres humanos íntegros y holísticos. Bueno, no sé si... Es que no, ahora mismo no veo así si tenéis duda. Bueno, iremos viendo si tenéis alguna duda, lo que está diciendo, si tenéis alguna duda, algún comentario, alguna
pregunta, escribirlo ahí en vuestro... La doctora va a estar luego resolviendo alguna Sí, duda. luego estará la doctora resolviendo alguna de las dudas que tengáis. ¿Vale? O yo si en algún caso queréis. Y luego ¿Vale? aquí no sé si... A ver un momentito si lo... Vale. No, Bueno, no habéis escrito no. nada. Vale. Bueno, pues vamos a continuar. Bueno, Bueno, si queréis continuar o ya hablar con la doctora. Como quieres continuar un poquito más. bueno, continuamos un poquitito más, queda más o menos un cuartito de hora. Por supuesto, estoy totalmente abierto a vuestros comentarios, a vuestras críticas, a lo que veáis y yo lo que estoy hablando desde, a ver, no estoy hablando desde el absolutismo ilustrado, soy yo subjetivamente el que está hablando de algo más objetivo como es el Ayurveda, pero a lo mejor no estáis de acuerdo en la manera que os lo he expuesto, con alguna de las ideas, pues está muy bien absolutamente debatirlo, ¿vale? Iremos un poquitín más viendo más adelante también fundamentos, bases de la Ayurveda, como os he estado hablando antes, pues eso, que es más una medicina de prevención, que es una medicina de la vida, que es una medicina en el que sobre todo mejora nuestra calidad de vida y nuestro sistema inmune, tan necesario y útil en estos casos. Eso no quiere decir que nos pegue un chupinazo de sistema inmune a lo bestia, no, nos deja el sistema inmune totalmente equilibrado, que es lo que nos hace falta. No podemos abusar también del sistema inmune. No podemos meterle ahí a lo bestia para el sistema inmune, sino que tiene que estar totalmente equilibrado con cada uno de nuestros cuerpos y de nuestras mentes. Cada persona, lo que os decía ahí, cada persona, somos 7.000 y pico millones de personas diferentes en este mundo, ¿vale? Entonces, cada persona tendrá un porcentaje diferente de humores, de elementos dentro del cuerpo, entonces la medicina debería tratarlos a cada uno de una manera diferente. No nos puede tratar a todos por igual, no nos puede dar la misma pastilla a todos, ni la misma medicina, ni el mismo tratamiento a todos, porque lo que sí está comprobado durante milenios es lo que para mí es bueno, para ti puede ser malo. Lo que para mí puede ser una medicina muy buena para mi estómago, a ti te puede fastidiar el estómago. Es un ejemplo, por ejemplo, que os pongo, ¿no? Por ejemplo, yo que soy delgadito, soy bata, normalmente, eso ya lo iremos viendo, ¿no? Bueno, pues fue un poquitín de indigestión. A mí, por ejemplo, el jengibre por las mañanas, según me levanto antes de comer, me viene de maravilla. Me calienta el estómago, acrecenta el fuego digestivo. Entonces, ¿eso qué es lo que hace? Pues que tenga más calidad en la digestión, que tenga más fuego digestivo, más calor, porque normalmente yo no llego a esa temperatura que tiene que llegar en el estómago, donde se basa en la base del elemento fuego dentro del cuerpo humano. Entonces yo necesito ayudarlo con este jengibre, por ejemplo, y un jengibre en una infusión calentita, no una infusión fría. Porque yo normalmente sufro más de indigestión, de hinchazón y tal, raramente tengo acidez de estómago. Ahora, si yo os cojo y os digo, no, porque vosotros tenéis que tomar todo jengibre calentito por la mañana antes de comer, tenéis que ser todos vegetarianos y comer este tipo de alimentos, o tenéis que tomar todas estas verduras crudas, pues a lo mejor a mí, por ejemplo, las verduras crudas no me hacen nada bien porque cuesta muchísimo más digerirlo. Entonces, claro, es lo que te digo, si yo te digo a ti y tú eres fuerte, de piel más roja, más pita, más de fuego, tienes muy fuerte digestión y encima hay veces que tienes problemas de acidez, ¿cómo te voy a decir que el jengibre es bueno para ti? No, te tendré que decir que te quites el jengibre, ¿vale? Por eso hay que estudiar cada caso individual, por eso hay que ver a cada persona de una manera individual. En esto se basan todas las medicinas ancestrales y en eso se basaba también nuestra medicina de aquí. Tenemos que ver que la medicina que llamamos occidental, moderna, alopática, no sé, puede tener 2 o 3 siglos. Sus raíces son milenarias. Aquí en España mismamente, aquí se utilizaban los humores. No sé si os suena, por ejemplo, los humores colérico, melancólico, flemático, sanguíneo. A los que sois un poco más mayores os puede sonar.
estos son Vata, Pitta, Kapha, son los mismos humores que hay en Vata, Pitta, Kapha, ¿no? Son los mismos humores que provienen de esa sabiduría ancestral. Estos los hemos tenido en España y en Europa hasta hace nada, hasta que se han quitado de los estudios médicos. Siempre se ha habido estos estudios de los humores. Y estos estudios de los humores lo que hacía es ver que no había el mismo tratamiento para una persona flemática que una persona sanguínea. Por ejemplo, ¿no? Se hacía un estudio de los elementos. ¿Por qué? Porque eso lo explicaré más adelante en una charlita que podremos dar sobre la historia de la medicina ayurvédica, que eso es fantástico. Nosotros, la medicina que hemos tenido aquí hasta hace nada realmente, es una medicina que proviene de estas terapias ancestrales. La trajo Alejandro Magno, por ejemplo, en parte, os hablo así muy en general. Alejandro Magno, ya lo trataremos en la historia de la medicina ayurvédica, pero Alejandro Magno, cuando fue en su época a la India, sabéis que llegó a la India, Alejandro Magno no iba solamente dando leches ahí, matando y conquistando, tenía médicos, tenía arquitectos, tenía pintores, tenía de todo. Era un amante de las artes, por muy guerrero que fuera. Entonces trajo a muchos de estos médicos, les llevó a Grecia, y en Grecia comenzó con Hipócrates el sistema médico, ya como sistema médico hipocrático, basado absolutamente en los humores y en los elementos y en todo lo que trajeron de la India y de Oriente. El sistema griego fue luego, cuando llegaron los romanos, los propios romanos con Galeno lo trataron, lo mezclaron con sus medicinas tribales, al igual que los griegos hicieron, con sus propias medicinas tribales que ya había en Grecia, lo mezclaron y hicieron el sistema de Galeno, que es lo que se nos ha transmitido a través del mundo romano y que llegó aquí. Los celtas, indoarios, los celtas también provienen mucha de la medicina celta que se ha utilizado de esa parte de Oriente. Los mismos musulmanes, cuando llegaron en el 711 a Gibraltar y entraron, ellos trajeron la medicina Unani, que era la medicina que traían los musulmanes, ¿vale? No es igual los árabes, los musulmanes que traían, porque sobre todo había las grandes madrasas de escuelas de medicina se daban en Persia, en lo que es ahora Irán, sobre todo en Isfahan, ¿no? Que eso se puede ver en el libro del médico de Noah Gordon. Pues toda la medicina que trajeron los musulmanes, toda esta provenía de toda la medicina que se daba en las madrasas de Irán y de Persia, que provenía toda de la parte oriental y de la parte de la India. Entonces, aquí en España somos una mezcla de toda esta cultura greco-romana, celta ancestral y musulmana. Todos estos mezclaron estos sistemas médicos, por eso aquí siempre se ha hablado de los humores, de los elementos, de los masajes de aceite, las friegas. Yo aluciné cuando empecé a conocer el Ayurveda, dije, joder, pero si es que esto es igual que lo que yo he estudiado o he leído de medicina antigua que se daba aquí. Y no nos equivoquemos, porque también, claro, cuando yo hablo de esto, viene alguien que te dice, sí, hombre, me estás hablando de la medicina que había aquí en los tiempos medievales, ¿no? Que cogían y te desangraban con las sanguijuelas y todos los desmadres que había y tal. A ver, no tiene nada que ver lo que se hizo en la Inquisición o lo que se hizo en los tiempos de la Baja, en la Edad Media y en los tiempos que para mí fueron tiempos de bastante oscuridad en el conocimiento, cuando se empezaron a quemar las grandes bibliotecas, los grandes tratados de conocimientos y se deploraba a los grandes filósofos. Bueno, pues ahí claro que se empezó a ocultar esta medicina. ¿Dónde se ocultaba? En las cuevas. ¿Dónde la ocultaban sobre todo esa medicina? Las mujeres en las cuevas, a las que se encargaron de llamar brujas y demonizaron, que las llamaban brujas porque estas mujeres eran parteras, eran las que cuidaban los partos y eran las que utilizaban esta medicina natural. Entonces, luego esta medicina natural se fue transmitiendo de estas mujeres, se fue transmitiendo en la cultura hasta que también los médicos iban teniendo. Yo recuerdo cuando era pequeñito, y esto ni me lo han contado, yo recuerdo ir al médico y que el médico, el doctor Elordi se llamaba, cuando yo era muy, muy pequeñito, a lo mejor tenía hace 40 años o más de 40 años,
Y a mí me miraba, además de tomarme el pulso, me hacía así con el ojo, me miraba el ojo, me miraba la piel, me miraba el pelo y me sacaba me acuerdo, una paletita de madera, me sacaba la lengua y me observaba la lengua. Bueno, pues esto es parte del óctuple sistema ayurvédico tibetano, creo que chino también, de diagnóstico. ¿Por qué ahora ya no se hace? ¿Por qué ahora vas al médico y el médico, comprobarlo cuando queráis, el médico está más tiempo mirando la pantalla del ordenador que mirándose a los ojos? Ni os va a mirar a los ojos, ni la lengua, ni la piel, ni el pelo, ni las uñas. ¿Cuántas preguntas os va a hacer de cómo dormís, cómo coméis, cómo vais al baño, qué pensáis, cómo son vuestras emociones? ¿Cuántas preguntas os hacen de esto? Pues esto se lleva haciendo miles y miles de años. Y esto se hacía hace nada se hacía aquí. O sea, no, cuando hablamos de medicinas nativas o ayurvédicas, no hablamos de unas medicinas extrañas que se han traído unos hippies de la India ahora en el tiempo moderno y una cosa rara, ayurveda, sí, es una flipada que hacen 4 gatos ahí con trapos en la India. No, no, esta medicina la hemos tenido aquí toda la historia, toda nuestra historia antigua hemos tenido esta medicina. Hasta que se empezó la época de la industrialización, hasta que se vio que era más conveniente tratar a todos como una sola persona que a todos como millones de personas, ¿no? Obviamente es más fácil dar una pastilla para todos que ver cuál es el caso de cada uno. Obviamente es más fácil decirte, ¿qué te pasa? ¿Te duele el estómago? ¡Bum! Pastillón. A preguntarte, ¿y qué es lo que comes? ¿Y cómo duermes? ¿Y qué temperatura hay en tu casa? ¿Y qué alimentación tienes? Y todo esto, ¿no? Es una cosa bueno, de velocidad también. Vivimos en el mundo moderno, es el mundo rápido. En el mundo rápido no podemos pararnos a preguntar muchas cosas. Te pregunto el nombre, te pregunto el número de tu cartilla y te tecleo unas cuantas cosas, tú me dices generalmente qué es lo que pasa y ya te derivaremos. Entonces, bueno, pues esto... A ver un momentito, ¿qué hora es? Bueno, ya son casi las 8. No sé si hay alguna preguntita que le queráis hacer a nuestra médica. Ya os iremos diciendo a los mismos con los que bueno, os hemos dado este link para poder meteros. Lo iremos haciendo las semanas siguientes, ¿vale? Para los que queráis continuar, pues el siguiente día hablaremos de los elementos, de los humores, y poquito a poco nos iremos metiendo también con la historia, iremos viendo poquito a poco todo esto. Hablaremos también del sistema inmune, cuál es la manera de mejorar el sistema inmune, tan importante para estos tiempos extraños que corren. Y bueno, iremos viendo poquito a poco. Los que os siga interesando, pues nada, siempre sois bienvenidos de estar aquí y nosotros, pues es un placer poder compartir con vosotros, pues bueno, toda esta información que lleva milenios transmitiéndose por el mundo. Esperemos que bueno, pues eso, que seamos suficientemente abiertos de mente para saber distinguir qué medicina nos viene bien en el momento y sobre todo abiertos de mente para que no nos demonicen y para que no nos eliminen este tipo de medicinas llamándonos hierberos o naturalistas o todo lo que se hace para eliminar estas medicinas antiguas y que científicamente o no científicamente comprobados, está absolutamente comprobado a nivel humano que funciona, ¿vale? No hace falta a mí no me hace falta tener un tratado científico ni ninguna demostración científica para saber que cuando me tomo una infusión calentita con jengibre me hace bien el estómago. Al que le haga falta, lo preguntáis y vamos viendo todo el tipo de conocimientos científicos y de datos científicos que se van haciendo, ¿vale? Porque los hay. Hay muchos estudios científicos con el Ayurveda. Entonces, y la doctora va a estar aquí para despedirnos también. La doctora, ¿ahora va a estar? Bueno, está ahí, si quieres, ¿tiene alguien alguna pregunta? Si tenéis alguna pregunta, es que no sé cómo se pone esto. Soy bastante paquete, ya lo iréis viendo, referente a la tecnología, ¿vale? Me gustan, conozco más las piedras que los ordenadores, ¿vale? Entonces realmente no sé ahora mismo ni cómo salen las preguntas, ni nada. Pero bueno, me imagino que antes de que me vaya al otro barrio conseguiré entender cómo funciona una máquina. ¿Pero qué quieres ver ahora? No, si hay alguna o si alguien quiere saber algo de la médica. Yo me veo a mí mismo, no os veo a ninguno de vosotros. No sé.
Ahora es que Vale. Así que, Escucho a alguien reírse, cosa que me... hola, adivina quién soy. ¡Ah! Caroline. Caroline. la doctora está igualmente. Mira, Le Carol, digo yo que... sí. ¡Ey! ¿Tienes ¡Qué alguna pregunta, alegría ver! Caroline? ¿Quieres ¿Eh? hacer una preguntita aprovechando que está la doctora aquí con nosotros? Ah, pues no sé, pues ¿Una duda que puedas como tener? yo me acuerdo que una vez me dijiste lo de los, es que no me acuerdo, lo de pita pata, es que no me acuerdo los nombres. Pita cafa. Eso, y me acuerdo que creo que eso era lo que tú eres por dentro o algo así. Sí, bueno, esos son los... Es que hoy no he hablado porque al final me voy enrollando. Hoy no he hablado en Sí, principio de los humores, porque eso ya nos vamos... Hoy he dado simplemente una introducción un poquitín así, dicharachera, así, para que sepáis un poco de qué va un poquitín esto la Ayurveda. sí. La semana que viene nos meteremos con los elementos, primero con los elementos y luego con los humores. Entonces, Vata Pitta Kapha, que seguro que todo el mundo que alguna vez ha escuchado algo de la Ayurveda entenderá que bueno, habrá escuchado lo que es Vata Pitta Kapha. Esos son los humores, eso es una mezcla de los Sí, elementos que tenemos sí. dentro. Todos somos Vata Pitta Kapha, ¿vale? Pero esto, como es una cosa un poquitín más complicada, yo te reto a que te vengas la semana que viene. Bueno, que te vengas, que te quedes o que salga con un niño, con un perrito a la calle, lo que tú quieras, pero y que escuches la próxima. Y la próxima me voy a meter directamente con los humores porque sé que es una de las mayores dudas que hay. Ah, Y a partir de los humores, Vata Pitta Kapha, ya iréis entendiendo un poquitín cómo funciona esta medicina, ¿vale? Cómo funciona la sí, medicina ajá. ayurvédica y las medicinas antiguas, ¿vale? Lo digo porque si se lo preguntamos ahora a la doctora nos va a dar un compendio de otras 2 horas enteras sobre qué es Claro. Kapha. Nos lo va a dar en inglés y ya sabéis cómo es el inglés de Kerala. Uf, No, Bata is one of the humor. Entonces, ya ves, acento total. os voy a tener que traducir, ¿vale? Porque, bueno, yo que he estado muchas veces en Kerala y he estado muchísimos meses en 13 años diferentes en la India, todavía me cuesta un poquitín el acento, Claro. ¿vale? Pues bueno, cuando no la entendáis, pues ahí intentaré estar yo para traducir lo más literalmente que pueda a la doctora. Bueno, lo vamos a Sí, poner... vamos a poner un salúdale. momentito a ver si quiere decir alguna cosa. Iguales. Por ejemplo, el tema, los elementos, así para decirlo así a lo bestia, los elementos que tenemos en la medicina ayurvédica son el espacio, o akas, ¿no? El Sí, espacio, en la éter, casa. también, más palabra griega, el espacio, luego viene el aire, que es movimiento, luego viene el fuego, la temperatura, luego viene el agua, condensación, ya Sí. más materia física, y luego viene la tierra. ¿Vale? Entonces la relación entre los elementos es diferente. Veis que la medicina, yo no tengo ni idea de Sí. medicina, para deciroslo, pero en la medicina tenemos más el metal, la madera y tal, que eso, la relación que tienen, lo veis en el pentagrama ese que se hacen entre los elementos, es un poco diferente. Esta medicina, os he dicho antes, los humores que había cuando he dicho que los humores que teníamos en la medicina aquí mismo, en España, en Europa, que era el humor colérico, melancólico, flemático y sanguíneo. ¿A ti te suena esto, lo de estos humores colérico, melancólico y tal? Sí, pero me suena de Hipócrates, que viene de la rama de griega. Lo que no sabía es que venía de la Ayurveda. Claro, es que toda la medicina que hemos tenido aquí durante milenios, como aquí, bueno, los griegos llegaron muy poco, ¿no? Griegos y fenicios llegaron muy poco, sobre todo a la costa. Pero aquí lo que nos llegó es toda la medicina que trajeron los romanos. Pero la medicina romana absolutamente viene y tiene las fuentes en la medicina griega. Sabes que todo lo que es galeno, todo lo tiene Y luego influenciados por los moros también con toda la alquimia. Claro. La alquimia que luego Paracelso la transformó en la otra medicina, que es la más europea. ¿La espagiria te refieres? La espagiria, sí. La espagiria, sí. Ahí, por ejemplo, la medicina alquimia, todos estos musulmanes que vinieron de la parte, bueno, de toda esta parte asiática, centroasiática que vinieron, fueron llegando a todo el norte de Europa. Entonces, date cuenta que estamos hablando de estos humores que estos musulmanes cuando llegaron con el imperio mogol, no mongol, mogol, cuando llegaron antes, los musulmanes también eran muy duchos
potruchos en la matemática, en la medicina, en el álgebra, en la arquitectura. Entonces, Sí. ellos llegaron, mamaron toda esta medicina de cuando estuvieron en prácticamente toda la península del Deccan, todo lo que es prácticamente la India y el Himalaya. Entonces, Ujú. esto fue lo que llegó, se integró en todas estas grandes madrasas que había en Afganistán, en lo que era Persia, y entonces Sí, esto fue lo que fue llegando. Lo que pasa que eso llegó, se mezcló en Egipto, date cuenta que todavía no sí, hemos hablado todavía de Egipto, pero sí, sí, en Egipto tenían su propia medicina, que yo ahí, sí. La de Trimigisto, la Hermes. sí, la hermética, que ahí era Hermética. Tot, digamos, entonces tú Sí. sabes de dónde viene la palabra alquimia sí que sabes de dónde viene, ¿no? Ujú. Sí. La palabra alquimia viene de al-Khem, es una palabra que utilizaron los árabes para llamar al país de Egipto. Al es el artículo el, Mm. Kam, de ahí donde viene lo de alquimia. Alquimia. Hem era el nombre que tenían los egipcios. Los egipcios no lo llamaban Egipto. Egiptos es un nombre griego que se refiere a lo oculto, lo misterioso. Los Sí, egipcios llamaban a su país el país de Hem, que es el país de la Tierra Negra, que es el limo sí, que dejaba el río. Entonces, toda la alquimia, lo que son los tratados alquímicos, es una mezcla entre estos tratados que se estaban trayendo de los Himalayas y de Oriente, con todos mm, estos humores y todos estos estudios de los elementos, mezclada ujú, con la medicina que venía de todos los conocimientos filosóficos de Tot que se daban en el país de Kem, que era el país de sí. Egipto. Todo esto fue atravesando todo el norte de África y fue llegando a través de, cuando llegaron a Gibraltar, fue llegando a la península ibérica. En Aquí el Al-Ándalus, sí. Ándalo. Entonces aquí se mezcló con lo que quedaba de la medicina greco-romana y sus elementos, entonces se integró toda la medicina, fijaros qué globazo de Sí, mezcla de medicinas que se está sí. mezclando la medicina ancestral egipcia con la ancestral india, con la ancestral ya que viene que trajeron estos musulmanes que lo mezclaron, Sí. toda la mezcla, daros cuenta que cada una de estas medicinas, de estos sistemas médicos, se mezclaron con lo que era la medicina tribal. En Irán había una medicina tribal, en Afganistán otra, en Grecia otra, en Roma otra, pero en cada uno de Sí. los lugares de España, en Ibiza había una medicina ancestral aquí, que nada tiene que ver con el Ayurveda, pero que tiene al final la misma utilización A de mí. aceites, de medicina, digo, de hierbas, de todo, ¿no? Entonces, en cada Porque utiliza, la Ayurveda utiliza la planta también, ¿no? utiliza absolutamente bueno, la Ayurveda utiliza plantas, minerales, rocas, hierbas, Claro. animales, Igual que la alquimia. grasas, Mm. utiliza absolutamente todo. Entonces, ahí yo lo que siempre abogo un poquitín es, en vez de hacer una diferenciación, para mí, en general, que cada uno ya lo haga a su manera y lo estudie a su manera. A mí me gusta unir todo, ¿no? Hacer un poquitín en ese, digamos, unificarlo todo de alguna manera. Yo, como lo que estudio es Ayurveda, Sí. os voy a dar todo desde la parte de la Ayurveda, pero realmente por eso yo me gusta más llamarlo, más que decir porque la Ayurveda tal, sino las terapias naturales, porque es un compendio de tantas civilizaciones, de tantos seres humanos. Date cuenta que tanto los de Irán, los griegos, los romanos, los egipcios, Sí. los bereberes del norte de África, los chinos, todos siempre han querido curarse de unos a otros. Siempre han querido Claro. los padres y las Mm. madres transmitir a sus hijos lo mejor que cura a sus hijos. Entonces, todo esto es lo que se ha ido Pero uniendo. más que curarse es mantener la salud Mantener la de lo que se salud. trataba. Porque la macrobiótica, medicina china, la Ayurveda, todo eso mantenía la salud. Todo es de prevención, pero una vez que Hasta Hipócrates, claro. claro, pero una vez que la salud falla, también el Ayurveda, la medicina china y las medicinas antiguas también luego curan, ¿eh? Sí, No es solamente medicina de sí. prevención, primero es la prevención. Una vez que tú previenes y por tu genética, aspectos de la vida y tal, y porque no vamos a prevenir al 100%, de alguna manera vamos a, ¡bum!, va a Bueno, venir la que no enfermedad. solamente la alimentación, claro. Claro, no, la alimentación es una de las montones de cosas que hay. No lo dije antes, pero la Ayurveda y el yoga y el tantra, Sí. ya hablaremos en otra charleta, la Ayurveda y el yoga están totalmente unidas, aquí las separamos. Esta es Ayurveda, esta es yoga. En la India es uno, Ayurveda y yoga es inseparable, ¿Y la Ayurveda toca lo emocional? absolutamente, porque claro, es lo que te decía lo del caballo y el carrito y tal y cual.
sin lo emocional nosotros no funcionamos, nos convertimos en amebas de alguna manera. Con patas. Entonces, bueno, lo emocional es importantísimo. Entonces, ¿qué es lo que nos enferma? ¿Qué es lo que nos desequilibra? Para Ayurveda, enfermedad es equilibrio y desequilibrio. Entonces, ¿qué es lo que nos equilibra y nos desequilibra en Ayurveda? Las toxicidades, las toxinas. Hay toxinas físicas que entran con los alimentos, con los químicos, con las malas digestiones. Hay toxinas mentales que entran, pues, las toxinas mentales que nos pueden entrar, por ejemplo, yo qué sé, en una discusión, en un enfado, en cualquier cosa, te vas toxificando de alguna manera, en lavados de cerebro, todo eso toxifica. Y luego están las toxinas emocionales. Tú prueba a enfadarte bien una horita y enfadarte bien con alguien que aprecias, ya verás cómo vas a Las notar hormonas se revolucionan. todo, vas a ver tu cuerpo desequilibrado y vas a sentirte realmente toxificado de alguna manera. Entonces la Ayurveda trata absolutamente las emociones, tanto las emociones, bueno, todo tipo de emociones, a nivel, bueno, en todo, las emociones, ¿no? Y va a tratar también la mente, va a tratar de alguna manera todo lo que está relacionado con lo que os digo de la vida. Pero todo esto lo trataremos, si no la semana que viene con la historia y tal un poquito, ya nos meteremos en 2 semanitas para tratar todo esto. Mira, antes de acabar, tengo también una preguntita que me ha hecho Luisa, ¿vale, Sara? Luego, como seguiremos, pues tú luego ya nos puedes preguntar todo lo que queráis. Mira, hay una preguntita que te imagino que es importante. Luisa nos pregunta sobre el hipotiroidismo, ¿vale? Yo, bueno, no os lo había dicho antes, yo no soy médico, no sé de medicina, entonces yo todas las preguntas que me vais a hacer, como una pregunta de hipotiroidismo, cualquier pregunta que me vais a hacer, si no las sé responder en el momento, se las vamos a transmitir, si no en el momento, más tarde, y las veremos otra semana, se las vamos a transmitir a la doctora, ¿vale? Porque os lo repito, yo soy terapeuta de Ayurveda, no soy médico, no sé de medicina, entonces todo lo que os voy a decir además va a ser muy a grandes rasgos. A mí lo que me interesa es que vosotros os gusten estas cosas, que se expanda lo que es la medicina natural, la medicina de prevención, ¿vale? Pero cualquier pregunta sobre medicina se la voy a intentar transmitir a la doctora, ¿vale? Entonces permitidme que le voy a preguntar, doctor, Yes. yes, Yes. one person, Luisa, is asking me about if you understand hypothyroidism. Hypothyroidism. Yes. Hypothyroidism. If it's possible to treat. Yes. Can you tell us It is about definitely possible to treat, and we treat so many cases also with Ayurveda. But we have to see definitely the patient's condition and the patient history. For the hypothyroidism treatment, we need both way. Like we need Panchakarma, Shodhana treatment also, and afterwards Samana treatment also. If it very recently diagnosis and patient is taking just within 6 months the thyroxine tablet, then we definitely stop the thyroxine totally for the lifetime also. And if it is a very chronic disease, since like 5 or since 10 years, the patient is suffering, then it's take at least 1 year to stop the totally thyroxine tablet. Slowly, definitely we can stop the tablet with the Panchakarma therapy, with the medicine, and with some lifestyle changes. Thank you very much. Bueno, os traduzco un poquitito lo que ha dicho. Doctor, then now is in general what we're doing, but I will give your address or the contact with you, so everybody who really want to do really need a treatment about hyperthyroidism, they will contact direct with you, okay? No dealers. Definitely. Direct with you. Okay. And then you contact, and then you tell them about the treatment and everything, ¿ok? Sure, definitely, bueno, okay. Os traduzco un poquitito. Ella dice que absolutamente el hipotiroidismo es curable, y cuando ella dice que absolutamente es curable, quiere decir que tienen muchas pruebas, muchos datos y muchos ejemplos de que es curable. Bueno, no sé si Luisa me oye ahora, pero bueno, me imagino. Entonces ella lo que dice es que un hipotiroidismo con el panchakarma, ya hablaremos otros días sobre qué es el panchakarma,
pancha es 5, karma son acciones, son principalmente, el panchakarma son las acciones que se hacen para limpiar, depurar el cuerpo, detoxificar y comenzar con el equilibrio. ¿Cómo equilibrar? Primero hay que detox y limpiar y todo, y luego comenzar con equilibrarnos los humores, equilibrarnos todo. Esto es lo que se dice tratamientos de panchakarma, para que lo entendáis. Entonces, ella dice, ay, a ver un momento, ¿no te oigo? Bueno, sigo, si me decís algo, si no os entiendo, escribirlo, que mejor sí que lo puedo leer. Ella dice que un tratamiento normal de hipotiroidismo, normalmente ellos ven que en 5 o 6 meses puede ser curable y definitivamente, pero si es crónico, si ya se lleva muchos años con él, dice que ellos sí que se puede curar y mejorar prácticamente totalmente del todo, más o menos en un año de tratamiento. Y ella dijo que definitivamente con estas terapias y con el Ayurveda sí se puede tratar el hipotiroidismo. No le he preguntado por el hipertiroidismo, pero me imagino que más o menos también. Para esto, ya cuando contactar con nosotros y nosotros directamente contactamos con ellas para poneros en contacto. Cuando vosotros necesitáis, ahora te lo consultas con ello, vosotras hacer la consulta con ella. O sea, yo no soy un dealer de medicina, no trafico con la medicina. Entonces quiere decir que yo os doy en contacto directamente con la médica, con esta doctora, y vosotros os contactáis con ellas. Si no la entendéis o necesitáis traducción, pues bueno, ya nos meteremos a ver cómo lo hacemos para traduciros, para tal, eso ya lo iremos viendo, ¿vale? Pero entonces, la que, como me imagino que si estáis viendo esto, tendréis vosotras directamente, bueno, nuestros links, nuestra página web de ayurveda.com y tal. Por ejemplo, Luisa, me dices, oye, mira, que quiero hablar con esta doctora, es inglés, pues tú misma, toma Luisa, el contacto con la doctora, tú te encargas. Que me dices, oye, que necesito traducción o que no entiendo tal, bueno, pues ya vamos a ver qué día nos podemos juntar para hablarlo y tal. Pero todo este tipo de enfermedades y problemas y tal, siempre hay que hacerlo con una consulta. Yo te puedo decir muy rápido, ah, pues sí, pero ¿por qué con una consulta? Porque tú, Luisa, no eres la misma persona que yo, ni la misma persona que mi madre, ni la misma persona. Entonces, la terapia, el panchakarma, lo que te den, la medicina que te den, el alimento, todo lo que sea, va a ser única y exclusivamente para ti. Ni siquiera para nadie parecido a ti, va a ser para ti. Por eso es lo que os he dicho. En la Ayurveda es así, que es un rollo. Bueno, pues a lo mejor es más rollo. A lo mejor es más fácil ir al médico y que te diga, ah, bueno, o que te diga una amiga, ah, bueno, pues a mí me han dado esta pastilla para el hipotiroidismo. Ah, bueno, pues me la tomo yo. Yo te digo que desde la parte de la medicina natural y la Ayurveda, cada persona con lo suyo, cada uno con su mecanismo. Pon el ejemplo que te he dicho de a mí el jengibre me hace bien, y el hinojo me hace bien, a otra persona le hace mal. A mí la comida cruda me hace mal y a otra persona la hace de maravilla. Con eso entenderlo que esto se extrapola a todo, al hipotiroidismo, al hipertiroidismo, a cualquier tipo de enfermedad. Entonces, contacta con nosotros te contactamos con ella, o contacta, no sé si viene directamente a la dirección, ya te lo diremos, bueno, ya lo contactamos nosotros o si no con ella, y hay directamente que ella te pase una consulta, ya veis cómo hacerlo para pasar las consultas y todo. Entonces ella a ti te hará un montón de preguntas y con esas preguntas incluso a lo mejor, no sé, te necesitará ver tu lengua, tus ojos, te hará alguna foto, cualquier cosa, y a través de eso pues ya te irá dando un tratamiento o te irá diciendo qué necesitas de alimentación, de tal o de medicinas o de qué tipo de tratamiento, y eso ya te lo explicará ella directamente, ¿vale? And for the hypothyroidism, for the hyperthyroidism, I want to one suggestion. Still, I don't know the patient and the history, but who have a hyperthyroidism, she has to stop the normal salt, sea salt, and just start the Saindhava in Ayurveda. It's called rock salt, or maybe you know about on the name of the Himalayan salt. Just start eating this. Just stop the normal salt, sea salt in her diet, and just introduce the Saindhava, rock salt, or Himalayan salt. Okay, and you know, that direct we can take from the sea
direct from the sea, no? From the water. No, sea salt totally stop. Like, no sea Okay. salt. Only rock salt. Yes, only rock salt or Saindava. In Ayurveda, it's called Saindava. Ah, vale, rock salt. Vale. Yes, Mira, me dice que para el hipotiroidismo, por ejemplo, en este caso, una cosa importantísima mientras la llamas o no la llamas o quedas o te lo piensas o lo que quieras, paralizar absolutamente el uso de la sal. De la tea salt se refiere a la sal común, sal de mesa, ¿no? Table salt. Parar todo, dejar de tomar absolutamente la sal de mesa. Le he preguntado, ya sabéis que la sal de mesa es cloruro sódico. Yo, por ejemplo, ya he dejado hace muchos años de tomar eso. Voy aquí a unas salinas, no a las salinas de Ibiza, sino a otras salinas naturales, que voy en mayo, cuando el agua se evapora y se crean unas capas de sal, cuando todavía no hay, el agua está limpia. Esa es la sal que tomo, porque es una sal que tiene yodo, tiene todo tipo de minerales y es una sal purísima que depuras, que te limpia y todo. Pero incluso esa sal me ha dicho que para el hipotiroidismo que no se utilice, que utilicéis solamente sal de roca. Normalmente es esta sal de roca que es como rosita, es la sal del Himalaya, y si no queréis del Himalaya, un poco más cerca, la sal de, por ejemplo, en las minas de Polonia, también se vende sal de Polonia, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que sal de roca, por ejemplo, la sal del Himalaya, y esa la podéis encontrar en cualquier tienda un poco decente, pues yo creo que podréis encontrar sal del Himalaya, y paralizar totalmente la sal, el cloruro sódico, que se vende como la sal de mesa. La sal de mesa, esa se acumula, por lo que yo tengo entendido, ¿vale? Que pregunté ahí en la India, la sal de mesa se acumula en las venas y en las arterias, y sin embargo la sal de la roca, esa no se acumula, esa incluso depura y limpia. También la sal directamente del mar, pero claro, esta sal del mar yo la cojo directamente de las salinas. Porque luego me han dicho que si la compras en la tienda, ya incluso la sal que llaman sal marina ya se ha tratado de alguna manera. Entonces, bueno, pero para ti en tu caso, directamente sal de roca, empezar a tomar esa sal, porque es de lo más grave para el hipotiroidismo, la sal normal. No sé si tenéis alguna preguntita así antes de... ¿No? La doctora preguntará si quiere decir algo más. Doctor, Yes. do you want to say something before finishing? Yes, I just want to say it's a very, very good thing now you are starting in their own Spanish language, because then they know the Ayurveda much more. So if you have any help regarding the Ayurveda or any your health issue, I am there. They can contact you or they can contact me. I can definitely help them. And about that Saindava thing, I want to clarify one more thing. In Ayurveda, we have some recommended for daily diet, what we can eat daily. In the daily diet items, sea salt is not there. Saindava, the rock salt is there. So, even when the hypothyroidism arises, if you see the history of when hypothyroidism disease occurring started into the generation, in the public. So if you see the history, when we started the more iodine salt or more sea salt, we started to eat. Afterwards, the hypothyroidism cases we can see more in our era, around our people. So, Saindava, rock salt is a tridosh herb. It can subside the Vata, Pitta and Kapha. But the Lavana, the normal salt, the sea salt, it can increase the Kapha and Pitta. That is the difference. You can taste the similar taste, nothing in the difference in the taste, nothing change in your food. Your food taste almost same if you go with the Saindava or if you go with the normal sea salt. But the dosha's properties lots of changing. Vale, gracias. Sí, bueno, ella explica un poquito eso, dice que se alegra mucho de que comencemos con estas charlas sobre la Ayurveda en español, para que podamos entenderlo y transmitirlo mucho más en España, no solamente con el inglés. Ella me repetía que dice que
cuando ya se hace un diagnóstico, digamos, a las personas en particular, que ella siempre lo primero que va a dar, por supuesto, es una dieta. Para ti, tú te llamas Isa o tú te llamas Luisa y tú necesitas directamente esta dieta. Ella la que dice es que ya directamente que empieces a tomar esta sal que sabe exactamente igual, no vas a diferenciar la sal de roca del Himalaya, por ejemplo, de la sal de mesa, y esa va a ayudar mucho. Dice que la sal de roca todavía no lo hemos dado, ¿no? Pero que ayuda el tridosa, dosa son los humores. Esa es buena y positiva para los 3 humores, porque la sal normal de mesa aumenta el kapha y el pita. Bueno, ahora el que no sepa Ayurveda no lo va a entender, pero próximamente, como vamos a hablar de esto, yo creo que el próximo día me voy a meter directamente con los humores y con los elementos, así cada vez que lo nombremos y hablemos de esto, ya tenéis claro que es Vata, Pita, Kapha, que son los elementos, en qué consisten y todo, para poder ir diferenciándonos y poder ver, y ya os pueda poner el ejemplo de que yo soy un claro ejemplo de Vata, yo soy al Vata al 80%, soy vatísima. ¿Vale? Entonces, dice, por ejemplo, que la sal común de mesa, esa aumenta el kapha y aumenta el pita. Entonces, depende de la persona que sea, pues eso le puede afectar mucho o no afectar tanto, ¿vale? Pero en principio dice que esa sal de roca, pues que sí es muy buena para mejorar. Sara me dice que hay casos, he visto casos con otro tipo de terapias que también se han normalizado los niveles de la tiroides estando diagnosticados. Sí, yo ahí es lo que te digo, yo como no soy médico, no conozco mucho las terapias y tal, solo conozco por parte de la Ayurveda, ya veis que bueno, conozco un poquito de la Ayurveda. Nosotros aquí en principio lo que os vamos a hablar es de Ayurveda, que es lo que conozco yo un poquito y es lo que sobre todo conoce la doctora. En ningún caso, y eso me parece muy bien, Sara, la puntualización que has hecho, en ningún caso quiere decir que cuando digamos hace el tratamiento Ayurveda o hace la Ayurveda tal, estamos diciendo que hay otros tratamientos que no valen o que se eliminen o que no haya tratamiento con la medicina occidental moderna o tal, para nada, yo no la conozco, entonces simplemente no hablo de ella. Pero cuando digo que la Ayurveda lo va a tratar, nunca voy a discriminar a las otras. No lo conozco. Si tú conoces algún tipo de tratamiento que puede mejorar los niveles de tiroides y tal, pues ahí se lo puedes comentar a Isa, lo puedes poner y compartimos, porque al final aquí lo que nos interesa es que la gente se cure y que se comparta todo. No, en ningún caso yo quiero monopolizar de no, solamente Ayurveda, lo que no sea Ayurveda, no, fuera, eso ya para otro. No, si tú me dices una cosa o le dices a Isabel otra cosa que no es Ayurveda, que también le pueda funcionar y tal, bienvenido. O sea, aquí lo que interesa es curarnos, sanarnos y tener una buena vida y una larga y próspera y feliz vida, sea con lo que sea, con el sistema médico que sea, con la medicina que sea. Intentar, claro, que todos esos terapias y tratamientos que curan la tiroides, por ejemplo, y tal, que no te fastidien por otro lado. Eso sí que os puedo decir es que todo el tratamiento que os vamos a dar y que os va a dar la doctora y tal, esto no afecta, o prácticamente es nulo, los efectos secundarios. Eso es por lo que a mí me gustó mucho la Ayurveda, porque por supuesto que todos los sistemas médicos y la medicina occidental te cura y salva vidas. A mí me ha salvado la vida cuando tuve malaria, por ejemplo, y tal. Pero claro, tenemos luego que estudiar, si te tiras un año tomando unas pastillas que te curen esto, si te vas a tener que tirar otros 2 años tomando otras pastillas para que te mejore el hígado o el estómago que te ha fastidiado lo otro. Esa es una de las bases importantes. Con esto no quiere decir que todos los tratamientos occidentales te vayan a fastidiar por otro lado. Simplemente, bueno, pues que hay que estar muy abierto a todo, ¿vale? Entonces, quedaros con la cosa de que no, la Ayurveda no intenta monopolizar de seguir Ayurveda, no, todo lo que te cure y te haga bien, sin hacer aquí una mezcolanza de una sopa en la que metamos todo a lo bestia, ¿sabes? Porque luego las terapias tampoco está bien mezclarlas. Si te metes, por ejemplo, en Ayurveda, la propia doctora te va a decir, bueno, ¿estás tomando alguna pastilla? ¿Estás tomando alguna cosa? Bueno, pues vamos a ver si esto puede interactuar o no. Pero eso ya te lo dirá, eso ya lo dirá una doctora, ¿vale? Pero estamos en Ayurveda, Ibiza, como queráis, estamos totalmente abiertos a compartir otras terapias, a aprender de otras terapias,
a que el que haya utilizado, por supuesto, a lo mejor el Ayurveda, ya habéis visto, ha dicho que se mejora y que mejora plenamente en 5 meses, 1 año. A lo mejor hay personas que eso le parece lento, pues habrá medicinas, habrá a lo mejor una medicina, sobre todo para emergencias, habrá algunas medicinas alopáticas occidentales que por supuesto que vayan a interaccionar. La Ayurveda lo que te dice, de hecho eso lo aprendimos en el hospital que estudiamos de Ayurveda con medicina que compartían hospitales, ¿no? Que nos decían, si tu cuerpo tiene tal nivel, es decir, lo veáis con la casa, a ver, si tu casa tiene ya tal nivel que está el tejado tan roto, que los techos están tan rotos, que se han corrompido las vigas, lo que necesitas es al hombre de la esquina que te repare, necesitas totalmente a alguien que te repare absolutamente la casa, ya no necesitas a alguien que te vaya pintando un poquito y que te diga cómo echar aceite de linaza para que la viga no se te estropee, como te haya cargado las vigas y el tejado esté reventacho polvo, ¡pum! Vas a necesitar medicina rápida de emergencia, que esa va a ser la medicina occidental en muchos casos. ¿Vale? Pero yo creo que es bueno tener el abanico, no cerrarse ni con una cosa ni con otra, tener siempre un abanico abierto y sobre todo tener un nivel de intuición lo más posible que sea, bueno, pues para poder, al final vas a ser tú mismo y tu mecanismo el que te vas a creer y confiar en unas cosas en otros, por mucho que te digan o por mucho que te digan, lo que sea. ¿Vale? Bueno, creo que lo vamos a dejar ya para que no os zumbe mucho la cabeza. Y son las 8:36, entonces, bueno, pues nos vamos a despedir. Si tenéis cualquier duda o cualquier cosita, lo que sea, y podéis ir escribiéndonos y el próximo día vamos preguntando estas dudas y viendo todo, ¿vale? Doctor, thank you very much. Dhanyavad. Okay. And namaste, and we will keep the contact, and then the people who are more interested in contact you, we will direct, pass straight to you. Okay? Sure, definitely. Just tell everyone it's the time for Ayurveda. Just make the immunity stronger with Ayurveda. So we can fight with not with the all lifestyle disorder, but with all the infectious disease. So Vale. now we have no choice. We have first improve our lifestyle with Ayurveda. It's the only answer. Vale, que bueno, me refiero a que la Ayurveda es algo muy, muy eficiente, sobre todo en estos tiempos con el virus con las infecciones y tal, es importantísimo mejorar el sistema inmune, es importantísimo. Entonces ella dice, desde su punto de vista, que es absolutamente importante meterle un poquito de caña a estas medicinas naturales, a la Ayurveda, porque, bueno, porque va a aumentar el sistema inmune sin fastidiaros, por otra parte, con efectos secundarios, cosa que eso es una cosa que es absolutamente necesario, sobre todo en estos tiempos que corren, en los que el sistema inmune tiene que estar no por un pelotazo muy gordo, porque no sé si será mentira o no quiero hablar de los temas porque ya con tanto bulo no se sabe. Hay gente que dice que incluso gente que tenía el sistema inmunitario muy, muy cañero, el propio sistema autoinmune te ha afectado más, ¿sabes? Entonces, que sepáis que la Ayurveda no te pone el sistema inmune a lo bestia, no te lo sobrecarga, te lo equilibra para que esté en el punto absoluto que necesita, ¿vale? El sistema inmune, no sobrecargado, tampoco es bueno sobrecargar el sistema inmune. Entonces ella dice que desde el punto de vista de la Ayurveda intentará ayudaros y daros toda la información posible para eso, para mejorar y prevenir las infecciones y mejorar el sistema inmune. Así que bueno, pues yo creo que muchísimas gracias. Muchas gracias.